Bueno, y justamente como parte de nuestras tradiciones, cada una de las regiones de nuestros grupos étnicos pues nos identifican, y es el caso de los zoques en el centro de nuestro estado de Chiapas. Y en ello se han dado diversos estudios, diversas visitas por las diferentes instituciones a nivel nacional. Y es un gusto para mí contar el día de hoy con la participación del doctor Víctor Acevedo Martínez. Él es profesor adjunto de posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, precisamente. Muchísimas gracias, doctor Víctor. Gracias por aceptar esta entrevista para AM Diario desde la Ciudad de México. Muy buenos días. Muy buenos días, pues un gusto estar con ustedes ahí en uno de los estados más bonitos que yo he conocido. Sí, muchísimas gracias. Y justamente en estos recorridos que has realizado, doctor, y que ha realizado toda la gente que es pues estudiosa de todas las culturas, de las diferentes regiones, y sobre todo que han puesto mucha atención aquí en el estado de Chiapas. Esta zona Zoque, que nos identifica en el centro de nuestro estado de Chiapas especialmente, con las tradiciones, por ejemplo, desde el armado de un altar hasta nuestro lenguaje, nuestra lengua. Entonces, platícanos la importancia de pues preservar estas tradiciones, estas culturas, y sobre todo en los municipios donde mayor relevancia cobra. Bueno, algo que es muy importante para empezar, decir, que es algo que a veces no se conoce mucho, es que en el caso del pueblo Zoque, estamos hablando tal vez de uno de los pueblos más antiguos que existen en lo que hoy es México. Muy posiblemente los zoques dieron origen a la cultura olmeca o estuvieron muy cerca en un momento de emergencia cultural con los olmecas. Entonces es un pueblo muy antiguo, ¿no? Eso es súper importante. Digamos que de los pueblos que existieron en ese momento histórico, en esos primeros momentos de creación del proceso civilizatorio mesoamericano, los zoques son de los pueblos que han tenido vigencia y continuidad, ¿no? Eran un pueblo importante antes que los mayas, ¿no? O sea, estamos hablando de un pueblo con una cultura que tiene miles de años y pues ocuparon un gran territorio que abarcaba parte de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca y de Chiapas, y por diversas razones se concentran ahora en el noroeste de Chiapas, ¿no? Y bueno, pues es muy importante su presencia cultural por esta antigüedad que les decía. Muchas de las cosas, por ejemplo, que sabemos desde el centro de México, que se documentaron su existencia entre los mexicas, pues que es de los pueblos del centro de México que más información tenemos porque llegaron aquí los cronistas españoles y describieron las cosas. Pues muchas de esas cosas tal vez tengan su origen primero entre estos pueblos, ¿no? Entre los zoques, por ejemplo. Entonces, este culto a la muerte del México prehispánico y que da una vitalidad muy especial al Día de Muertos, que es una tradición católica, pues tal vez tenga su origen allá, ¿no? Primero, estos rasgos tan importantes de veneración a los ancestros tengan primero su origen en estos pueblos zoques. El Día de Muertos, acá digamos de manera general se le dice Día de Muertos, por ejemplo en Copainala, que es de los lugares que más visito, tienen clarísimo que se trata del Día de Todos los Santos, el primero, y el de los fieles difuntos, el día 2. Esto es como funciona dentro del calendario litúrgico católico. Pero bueno, esto se celebra en muchos lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, en el sur de Alemania hasta está prohibido hacer fiestas en estas fechas, porque Doctor es parte del Víctor, mundo católico. Sí. Doctor Víctor, de los principales íconos que nos representan con esta cultura zoque y que marca la diferencia ante otras culturas, de hecho, ante otras que permanecen también en nuestro estado, porque pues bueno, Chiapas es un estado multicultural, ya que le voy a comentar yo a usted, no si ha sido tan estudioso en la materia. Sin embargo, ¿qué es lo que más representa a esta cultura zoque en este Día de Muertos? Ajá, bueno,
Precisamente te decía que esta celebración que se hace en muchas partes del mundo católico tiene en México su toque muy propio, y es esta relación de veneración a los ancestros. Y en el caso de los zoques, por ejemplo, lo podemos notar en el caso de Copainal, por ejemplo, es que en el día primero se hace un recorrido a los altares para los muertos que ya han fallecido, para los muertos, eh, que han sido parte de la tradición zoque de los músicos y danzantes, ¿no? Los tradicionalistas de este pueblo. Se hace un recorrido que empieza como a las 5 de la tarde y se va a tocar a los altares. Y en esos altares, algo que se comparte con otros pueblos indígenas también, pero que es muy, muy interesante, es pues poner la ofrenda en varios niveles, pero una va a nivel de la tierra. Ese elemento está en otros lugares, pero es muy importante y muy destacable porque es como esta parte más indígena que le da, para empezar, un sentido muy propio al festejo de lo que se hace en México, y donde podemos encontrar pues esta riqueza de esta ancestralidad, ¿no? Les decía pues que el culto a los ancestros, y esto también lo tienen, esto es maravilloso cómo se tiene tan clara tanto la tradición que se impuso, que fue la de el festejo de todos los santos, y la veneración a los ancestros, ¿no? O sea, lo tienen clarísimo cómo es ir a tocar a los ancestros con música de flauta de carrizo y tambores. Tambor y el pito, así es. Doctor, ¿y en los El pito y el tambor, panteones? ajá. ¿En los panteones alguna celebración especial en la zona Zoque en este Día de Muertos? O desde el día de ayer, 1 de noviembre. Bueno, sí, primero se hace este recorrido a los altares de los tradicionalistas, que en un sentido tiene que ver un poco con los santos, y al otro día, muy temprano, muy, muy temprano, como a las 4 de la mañana, se va a tocar a los panteones, ¿no? Ahí, como diría, hay uno de los importantes tradicionalistas de este pueblo. Se toca el primer día para los ancestros y al otro día para toda la gente, ¿no? El primer día es para los santos y los ancestros y al otro día es para toda la gente, porque el otro día es el de los fieles difuntos. Entonces, desde muy temprano se va a tocar al panteón ahí de Copainalá, por ejemplo, ¿no? Hacer música, tener este elemento tan importante para los pueblos mesoamericanos, la música, porque la música es un lenguaje sagrado con las deidades, se va a tocar a los panteones en la madrugada del día 2. Qué importante es poder recordar todas estas raíces que tenemos en nuestro estado de Chiapas, y sobre todo que estudiosos en la materia como ustedes desde la ENA o desde el INA también puedan tener consideración con ello y realizar los documentales que así vienen a hacer a nuestro estado de Chiapas. Doctor Víctor, sin duda alguna es un tema muy vasto y le agradeceremos que en próximas fechas estemos nuevamente en una entrevista. Le agradezco muchísimo. Lamentablemente el tiempo en televisión y en radio es muy corto, pero por supuesto que nos quedamos con todos los buenos comentarios que se han realizado respecto a nuestras tradiciones en Día de Muertos en la región Zoque de nuestro estado de Chiapas. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Cómo no, muchas gracias.